Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis hermanos en Cristo. Que la paz del Señor habite en su corazón, con todo su poder, con toda su gracia y con todo su amor. Reflexionemos un momento en la palabra de Dios, en el alimento del alma, lo que me sostiene todos los días, lo que nos ayuda a ser rectos y a actuar conforme a la voluntad de Dios. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, versículos 20 al 25, que son prácticamente las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio, dice: Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Pues los fieles de Dios y a Jesucristo no solo tenemos el compromiso de oír con atención la palabra de Dios, tenemos que entenderla para extraer sus enseñanzas de vida. Es algo tan difícil y tan común que se ha vuelto ahora. Cada quien quiere interpretar la palabra de Dios a su manera y vean la crisis y la distorsión del mensaje de la salvación que todo mundo tenemos en diferente forma. Podemos leer el Evangelio de hoy como una profecía que se hará realidad para todos sus discípulos. Así como Jesús, ejecutado por las autoridades abusivas que quieren competir deslealmente con Dios, le dieron muerte, pero Dios le devolvió una nueva vida que se prolonga por toda la eternidad. Del mismo modo, los miembros de la comunidad cristiana perseguidos, violentados y ejecutados por los poderes de este mundo recibirán el don de la vida eterna, ganada por el unigénito del Padre, sacrificado por los pecadores. Cuando Pedro y los demás apóstoles comenzaron a pensar y a decir que Juan, uno de los 12, no probaría la muerte, el evangelista le recuerda las palabras textuales. No es que Cristo haya dicho: este perecerá vivo hasta que yo vuelva. Este permanecerá vivo hasta que yo vuelva, sino: si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, no es asunto tuyo. Al precisar las auténticas palabras de Cristo, Juan da a la comunidad el importante criterio de que escuchemos con atención las palabras de Jesús y nos esforcemos en entender el sentido de las mismas. Solo después de eso podremos transmitirlas. La iglesia tiene la misión y el deber de anunciar a la gente los hechos y dichos de Jesús como buena nueva, de manera fehaciente, lo cual significa que no basta ser agente de predicación, sino antes de todo testimonio viviente de los ejemplos del Maestro, lo cual significa no solo hablar en nombre de Jesús, sino hacer obras de misericordia, caridad y servicio, como Él. Los sentimientos cristianos no se polarizan en las enseñanzas, sino en los efectos de la palabra que salva y que da vida. Eso es algo muy importante que nosotros en los tiempos en que vivimos tenemos que reflexionar. Y muchas personas, Dios lo guarde, y no tengan una mala intención en querer distorsionar el mensaje del Evangelio para una conveniencia personal. Juan es bien preciso. Dice: tienes que aprender a poner atención en lo que estás oyendo y en lo que estás leyendo, porque si no cualquier persona te engaña.
Es como el mismo evangelio que nos habla, donde dice que la Virgen María y su esposo San José, dice, y sin que tuvieran hijos. Pero después ya tuvieron. Hay que aprender a leer las Sagradas Escrituras y a que nos enseñen a conocer las Sagradas Escrituras. Tú no puedes, si no tenemos estudios teológicos, necesitamos que alguien nos ayude. Tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda, pero necesitamos también el magisterio de la iglesia. Tú solo no puedes hacerlo. Jesús habla de permanecer unidos a la vid. Jesús habla de dar alimento a quien está unido a Él. La Sagrada Eucaristía, todos los sacramentos, la oración comunitaria, el estudio bíblico, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia y obviamente, fundamentalmente, la palabra de Dios. Entonces Jesús aquí nos enseña en este evangelio que obviamente Pedro piensa que Juan le va a hacer una sombra. ¿Y qué? Viene siguiéndolos. Jesús dice, tú no te preocupes por eso. Y a veces nosotros nos preocupamos por eso. Nos distraemos en cosas que no debemos de distraernos, sino que tenemos que, dice Jesús a Pedro, sígueme. Tú tienes que seguir a Jesús. Pero ¿cómo lo voy a seguir si todos estos problemas que hay? ¿Cómo lo voy a seguir si el Papa? ¿Cómo lo voy a seguir si los obispos? ¿Cómo lo voy a seguir si mi párroco? ¿Cómo lo voy a seguir si los políticos? ¿Cómo lo voy a seguir? ¿Cómo lo voy a seguir? Como Jesús quiere que lo sigas. Tienes que serle fiel. En el momento en que tú entraste a ser parte de su cuerpo místico por el bautismo, a ser parte de su iglesia, no de la iglesia que tú quieres, ni la que quiere el que está ahí enfrente, ni la que quiere el que está ahí en aquella esquina, no, de su iglesia. En ese momento, tú entras a seguirlo a él. Porque seguirlo a él, lo hemos hablado muchas veces, es escuchar sus mandamientos, sus mandatos y aceptarlos. Y aceptarlos viviéndolos. No es suficiente con que yo acepte los mandamientos. Tengo que vivir los mandamientos. Esta es la fe cristiana católica, que no se queda solamente en una idea. Es muy importante darle alimento espiritual a las personas. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de personas podemos dar alimento humano. Podemos dar un pedazo de pan. Podemos dar agua, podemos dar un suéter. Y eso es lo que Cristo quiere. Que lo que hacemos, que lo que creemos nosotros se convierta en una realidad. Para que crean que verdaderamente Cristo es enviado de Dios. Si no, no cree la gente. Entonces nosotros, como iglesia, tenemos primariamente la misión de aceptar a Cristo en nuestra vida con todo lo que nos incomoda, porque a mí me incomodan muchas cosas de lo que Cristo quiere que yo haga, y eso es bueno que te incomode, porque una persona cómoda no va a poder cambiar. Necesitamos sentirnos incómodos. Necesitamos que nos rete la palabra de Dios. Necesitamos que le suframos en la confesión. Necesitamos. Siempre el hombre va a tener una necesidad de sentirse incómodo para progresar. Un hombre débil no puede hacer cosas grandes. Los hombres grandes hacen las cosas fáciles y un hombre débil hace las cosas débiles, difíciles, imposibles de hacer. Entonces, Cristo quiere que nosotros seamos obedientes a lo que Él nos pide. Sígueme. Como le dijo anteriormente. ¿Se acuerdan cuando lo escogió?
sígueme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora le dice, sígueme. Ahora tú eres mi cabeza en la tierra. Oh, no, eso no puede ser. Cristo no puede haber hecho, no, mire, Cristo no puede ser tan tonto. ¿Cómo se le ocurre que va a ser a Pedro? Sí, se lo traicionó. Era un bocón, violento, arrebatado, impulsivo, pescador. ¿Cómo crees? Yo soy mejor candidato que Pedro. Pues Pedro, con todas las limitaciones, igual que tú, igual que yo, escogido de Dios. Sígueme. El primer vicario de Cristo en la tierra. Con todo lo que tú y yo podemos criticar acerca de sus cualidades de este hombre. Pero se nos olvidan todas sus virtudes de él. Nomás una quisiera tener de él. El valor de morirme por Jesús. ¡Ja! Es muy fácil estar hablando. Muy fácil estar aquí enfrente de ustedes y platicar y hablar de la pasión que siento. Vamos a ver si viene el hombre violento y amenazarme y a ponerme la pistola en la cabeza. A ver si es cierto que yo soy como Pedro, pero lo critico de pies a cabeza. Oh, sí, al principio sí lo escogió, pero después pues lo traicionó y se hizo así. Y más, hasta la llevó a Roma a la iglesia. Una persona de otra secta me dijo, lo llevó a Roma. ¿Y qué pasó? La iglesia nunca debió haber salido de Jerusalén. O sea que para él todos los hechos de los apóstoles no tienen validez, no tienen ningún fundamento. Entonces, ¿de qué me nutro yo? Primero la base es la palabra de Dios. Y sobre la base de la palabra de Dios existe una tradición fundamental en la iglesia que no podemos hacer un lado. Y después viene el magisterio. Pero ahí en todo esto está una persona que se llama el Espíritu Santo, que guía a su iglesia y que las palabras y la Sagrada Escritura no se agarran como un pastel que se parten en rebanadas y se agarra lo que conviene, no. La palabra de Dios se ve en un contexto general para que no nos equivoquemos, para que no seamos chatos en lo que estamos nosotros queriendo entender y queriendo compartir. Que el Señor les bendiga, que le seamos fieles al Señor y que así como le pidió a Pedro seguirlo, a ti y a mí ya nos pidió seguirlo. Ahora luchemos por serle fiel a nuestro Señor y por hacer su santa y su divina voluntad. Y que este testimonio de Juan nos lleve a considerar la abundancia de todas las revelaciones que los apóstoles recibieron en su corazón y las transmitieron a sus sucesores. Amén.